Bueno chicos, hoy estamos aquí para hablar sobre un juego que está en fase prototipo todavía, pero ya en vías de producción, con lo cual esto dentro de poquito, en teoría, se tiene que estar pudiendo comprar en tiendas. No quiere decir que en tiendas españolas, porque es un juego que no va a salir en español, creo, pero sí en tiendas de fuera. Y es prácticamente independiente del idioma. Tiene muy poquito que ver, o sea, tiene muy poquito que leer en inglés. Y el inglés que tiene, a nivel personal, me parece que es un inglés entendible, ¿vale? Sí es cierto que es un juego semi-cooperativo, entonces, bueno, semi-cooperativo en el que los jugadores realmente no pueden estar preguntando a los demás qué es lo que significa algo de su carta, porque entonces ya los demás saben qué es lo que es su carta y, claro, pues sabe un poquito a lo mejor por dónde van los tiros. Es un juego en el que cada jugador va de forma independiente al resto, aunque sea semi-cooperativo, ¿vale? Bueno, el juego se llama eso, Stop the Train. Básicamente ha sido creado por una empresa que se dedica a hacer escape room en Reino Unido, si mal no recuerdo, y es un poco raro, pero bueno, es una anécdota. Y la ambientación es que tenemos un tren que sale a las 7:15, no sé si es que el tren se llama 7:15 porque sale a las 7:15 o simplemente que sale a las 7:15 y punto, pero ese tren, que es este que tenemos aquí, va dirección a París, que es esta última casilla, y va cargado con una bomba. Entonces hay un jugador, bueno, digamos que los jugadores representan o se meten en el papel de distintos pasajeros de este tren. Entre esos pasajeros hay uno que es el saboteador, que básicamente lo que quiere es que ese tren llegue a París y explote. El resto de jugadores tendrán que intentar, en general, parar el tren y hacer un objetivo secundario. Cada uno, ya os digo, o sea, no se puede hablar diciendo quién es quién ni nada de eso, es simplemente elucubraciones, pero nunca afirmando yo soy tal personaje, ¿vale? Típico juego de errores ocultos en el que tenemos una ambientación bastante chula. No os hago unboxing sencillamente porque venía mejor que otros prototipos, pero no deja de ser un prototipo, entonces no tiene sentido. Básicamente lo que es el tablero pues se forma con estas piececitas de tipo puzzle, ¿vale? Y bueno, que las tenéis ahí, rollo para haceros una idea de cómo va, pero tened en cuenta, os repito una vez más, que esto es proto y que el juego que llegará al final a los jugadores pues tiene es cartón ilustrado. Creo que va a ser cartón, tiene toda la pinta, por los precios va a ser cartón casi seguro. Y esto que casi seguro va a ser un trocito de madera, aunque a lo mejor no en la versión retail, sino este juego salió por Kickstarter, entonces el trenecito puede ser de madera a lo mejor, nada más que para la gente que se metió en Kickstarter, no lo sé. De cualquier forma, ya os digo que se podrá comprar después en tiendas. Esto no me lo han confirmado ellos, tampoco se los he preguntado, pero es que no tengo intención de preguntárselo porque no tendría mucho sentido que si el juego solamente está producido para Kickstarter y no con vistas a que después se siga vendiendo, no tendría sentido mandar un proto a alguien para que lo enseñe sobre algo que no van a vender, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Bueno, vamos a la preparación. Básicamente, pues tenemos que generar un tablero tal que así. Tenemos un dial de velocidad del tren que está dividido en esta serie de casillas, 30, 60, esta es la velocidad y va subiendo o bajando de 30 en 30. Con la casilla de 30 el tren avanzará una casilla, en la velocidad de 60 avanzará 2, así hasta 180 que son 6 casillas. Y antes de que se nos haga la picha un lío, pues a raíz de un directo fail que tuvimos en Discord, pues nos dimos cuenta de que aquí fallaba algo y ese fallo es algo tan sencillo como que las casillas en este juego como están representadas no son trozos de loseta, son los espacios que hay entre las traviesas. Las traviesas, para el que no sepa un poco de conceptos de trenes, son los trocitos de madera que a día de hoy son de hormigón, unidos entre sí por trocitos de, o sea, por vigas de acero o no sé qué leche será, pero bueno, hormigón. Antiguamente las de madera, pues esto es una casilla, otra casilla, entonces si está a velocidad 6 y el tren está en esta posición, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6, terminaría el movimiento aquí. En este caso no os fijéis en los números laterales porque es, ya os digo, un juego que no solamente es un prototipo, sino que además es... Lo estáis viendo ahí, ¿no? Esto es básicamente para... es
producto que han creado ellos para ir testeando el juego y terminar creando lo que al final será el juego en sí. Bien, ponemos el trenecito por debajo de la casilla del 1. En el producto final no sé cómo estará terminado, pero bueno, se pone así. Cogemos el tablero este que tenemos la pila de robo, la pila de descarte y la pila de juego. Mezclamos todas las cartas de efectos, las barajamos y las ponemos en la pila de robo. No os lo he dicho me parece, pero la velocidad inicial partimos con 120, con lo cual quiere decir que si el tren no modifica su velocidad al final de la primera ronda, avanzará 4 casillas. Por otro lado también tenemos este tokencillo, que tenemos un lado con el visto, esto es básicamente el récord de velocidad, el partir el récord de velocidad, y uno con la X. Pues vamos a empezar con esta X marcada hacia arriba, de manera que mientras no se parte el récord de velocidad estará así. Cuando se parta el récord de velocidad, que es un objetivo privado de algunos personajes, pues se marcará al revés, de manera que ese personaje que haya conseguido su objetivo secundario no tendrá que decir que ha hecho el objetivo secundario, simplemente estará marcado aquí. Y esto también va a servir como ficha de primer jugador, de manera que el primer jugador va a coger esto. A nivel reglas, el primer jugador será el último que se haya subido en un tren, pero bueno, esto, como siempre os digo, podéis hacer el reparto como os dé la gana, ¿vale? Después tenemos 2 permisos de viajar que básicamente nos van a permitir pues modificar un poquito las reglas en cuanto a los objetivos. ¿Por qué? Porque todos los jugadores, vamos a ver, tenemos por aquí las cartas de personaje. Siempre va a haber un saboteador. El saboteador tiene solamente un objetivo, pero el resto, vaya, este tiene también uno. El resto en general tienen 2 objetivos. Uno siempre es parar el tren, que para parar el tren se tiene que agotar este mazo de robo, y ahí se detiene el tren. Entonces en ese momento, si el tren no ha llegado a parir, lógicamente el saboteador habrá perdido. Y además de parar el tren, los jugadores deberán hacer su segunda misión. Si el tren se para y no tienen la segunda misión y no tienen un permiso de viaje, entonces ese jugador en cuestión habrá perdido. Que el tren se para y tienen la segunda misión hecha, da igual que tengan permiso de viaje o no, ese jugador habrá conseguido la victoria. Que el tren se para y no tienen la segunda misión hecha pero tienen un permiso de viaje, pues eso es un comodín que hace que esa segunda misión cuente como válida. Entonces, tren parado, misión secundaria válida, por lo tanto, victoria para ese jugador. De manera que lo primero que haremos será, lógicamente, de las cartas de personaje, separamos la de saboteador, cogemos el resto de cartas de personaje, contamos el número de jugadores y robamos tantas cartas como jugadores menos 1. Supongamos que vamos a jugar 4 personas. Pues, básicamente lo que haríamos sería blanco, por ejemplo, negro, amarillo y rojo. Aquí tenemos el primer jugador, este iría boca abajo. Tenemos otros 3 más, ya con eso hacemos 4. Esto a la caja. Lo que hacemos es mezclarlo, pum, 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 pum. Y pues una carta, una carta, una carta y una carta. Ahí cada jugador tiene su objetivo y toda la pesca. ¿Qué más hay que hacer? Pues básicamente tenemos 3 pilas de cartas, una que corresponde al viaducto. O sea, si os fijáis en el trayecto de tren, en este momento hay que tomar una decisión. O sea, esa decisión la tomarán todos los jugadores y podrán decidir entre tirar por la ruta escénica, que es básicamente, a ver, ¿dónde está el mazo de la ruta escénica? Es este mazo. Si deciden tirar por la ruta rápida, es este otro, y si deciden tirar por el viaducto, pues es este otro que está aquí abajo marcado, ¿vale? Entonces todos los jugadores van a robar una de estas cartas y esto les va a servir para la votación, de manera que cada jugador va a tener 3 cartas de posible elección. Más cartas, porque al final es un juego de cartas muy bonito presentado, pero es un juego de cartas, ¿vale? Tenemos las cartas de intervención, que son cartas que las propias cartas te dicen cuándo se usan. Se reparten 3 a cada jugador y ese jugador robará, vamos, las mirará y decidirá qué 2 cartas se va a quedar. La otra, pues boca abajo, va a la caja. De manera que imaginemos que esto está tal que así y este jugador pues se ha quedado estas 2, este otras 2, ese otras 2 y ese otras 2, ¿vale? Y en realidad ya podríamos empezar a jugar. Lo que pasa es que os voy a explicar cómo funciona el tablero, porque el tablero está dividido en áreas importantes. Y después pues os explicaré cómo va la ronda y ya con eso se puede poner en marcha esto perfectamente. Básicamente, si os fijáis en el tablero, es lo que os he dicho. Entre cada traviesa, eso es una casilla, ¿vale? Entonces, si el tren al final de la ronda tiene una velocidad que le hace avanzar 4 casillas, pues 1, 2, 3 y 4. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Quizá choque un poco porque es un bicho muy grande para mover
un montón de casillas y que pise parte de las casillas que ya ha pasado. Normalmente no suele pasar eso, pero funciona de esta manera, ¿vale? Y además creo que es bastante funcional. Lo veremos el domingo cuando lo subamos definitivamente la partida. Bien, bueno, independientemente de cuántas casillas vaya avanzando, pues tenemos zonas en las que no ocurre nada, ¿vale? Son estas zonas grises sin más, no pasa nada, es simplemente el tren va avanzando, chu, y ya está. Pero después tenemos zonas especiales como son las colinas, en las que va a ocurrir algo especial, sí o sí, si sucede otra cosa, ahora lo veremos. Los túneles, que son zonas que solo se van a activar si el jugador que ha movido el tren quiere que se active y le va a favorecer de alguna manera. Y después tenemos los puentes, que son zonas en las que si el jugador que ha movido el tren quiere, puede suceder algo que le dará mucho salseo a la partida. Y después tenemos este punto que pone unas flechitas y un stop, que en el juego final no sé cómo vendrá exactamente, pero básicamente es un sitio donde vaya la velocidad que vaya el tren, se tendrá que detener. No pierde la velocidad, pero se para porque hay que hacer una votación para elegir si vamos a ir por la ruta escénica, la ruta rápida o la ruta del viaducto. Que, aclararos, se hace oculto salvo que alguna carta de estas de intervención que os he enseñado antes sea jugada por un jugador y entonces tiene que ser visible. Claro, si es visible, pues entonces es más fácil posiblemente saber quién va a ser el jugador que es el saboteador en ese momento, ¿vale? Es importante saberlo porque en determinado punto de la partida se puede llegar a tirar a un jugador del tren en la parte final, con lo cual va a estar jugando casi todo el rato y el último cachito de la partida, si se llega a tirar a alguien, sea el saboteador o no, pues queda fuera del juego, pero puede todavía ganar, ¿vale? Bueno, vamos a ello. El tren, chucu. Las colinas, ¿cuándo se activan? Pues bueno, el efecto que tienen las colinas es básicamente que cuando se activan, si el tren lleva una velocidad de 180, que es la última casilla, entonces el récord de velocidad se ha partido y lo ponemos en visto. Pero, ¿qué tiene que suceder para que eso se... O sea, el tren puede ir a 180 de velocidad en cualquier otra zona y no se partirá el récord de velocidad. Solo se hace en las colinas, en estas dos rutas. O sea, esta y esta que es común. Entonces, ¿cuándo se activan estas zonas? Pues básicamente solamente cuando la parte frontal del tren las está pisando. En el momento que haga esto, está pisándola, por lo tanto, si lleva 180 se activa eso, si no lleva 180 pues no. Todo este tramo se mantiene, o sea, mientras lo esté pisando y terminando el movimiento en esa casilla, pues lógicamente se activa, pero en el momento en el que ya el frontal del tren no esté pisando la zona de colina, entonces automáticamente esta zona de colina ya no sirve. Lo mismo con esta otra. Aquí no se estaría haciendo uso de esa zona de colina, pero en la primera casilla que lo pise ya sí. Se sigue pudiendo usar todo este trayecto y ahí ya la zona de colina no sirve para nada. ¿Veis que aquí hay una zona marcada así que son los túneles? Aquí hay otro túnel y aquí hay otro túnel. Pues en el momento en el que el tren esté pisando, ya sea con cualquier parte, con la parte delantera o con la trasera, si un jugador hace que un tren se mueva por una zona de túnel, pues podrá coger un token de estos de Permit to Travel. O sea, tiene que terminar su movimiento pisándola, ya sea por detrás o por delante. Así de fácil, ¿vale? En esta casilla, en esta zona o en esta otra. De manera que robará el Permit to Travel y se lo quedará. Si estos permisos están fuera del tablero este y lo tienen ya los jugadores, pues entonces, imaginemos que le toca el amarillo, el amarillo podría robárselo a otro jugador y ya lo tendría él. De manera que es una cosa que va a ir rulando y, bueno, no tiene por qué rular sí o sí, pero si el jugador que ha movido el tren y ha terminado en estas condiciones quiere, pues puede hacerlo, ¿vale? Eso sí, mientras haya aquí, tienen que coger de esta zona. Bien, llegamos a esta zona, esa es la zona de parada. En esa zona, básicamente, independientemente de que al tren le sigan quedando puntos de movimiento, se parará, mantendrá la velocidad que lleve, eso sí, y los jugadores tendrán que hacer un voto. Imaginemos que, mira, vamos a hacer un ejemplo. Este jugador ha elegido se pone boca abajo, es lo que os he dicho antes, se pone así, este va a coger por ejemplo, y este va a coger esta otra. Entonces, una vez están todas puestas,
la giramos y nos sale 1 para el viaducto es este, 1 para la ruta escénica, 1 para la ruta rápida y otro para la ruta rápida. Luego quiere decir que el tren va a ir por este camino, ya no se puede elegir otro camino. Los puentes, que son estos tres, solamente se activan cuando el tren está pisándolo con la parte frontal del tren, de manera que le pasa igual que a las colinas. Cuando el tren sale la parte frontal de lo que es la zona del puente, ya no se puede usar. ¿Cómo funcionan estos puentes? Ahí es el momento en el que los jugadores paran, bueno, para la partida. El tren se ha movido hasta ahí, imaginemos, se ha hecho lo que se tenga que hacer y entonces el jugador que lo ha movido decide si quiere lanzar una votación para echar a alguien del tren, de manera que en una partida se puede echar a una o más personas en función de la cantidad de veces que paremos en esas zonas especiales, ¿vale? Por ejemplo, en la ruta escénica lo más probable es que no se tire, o sea, se tire a una persona o a ninguna. En esta puede ser que a una, dos o a lo mejor ninguna también. Y aquí, como es más larga, pues a lo mejor nos cuesta más dependiendo también de la velocidad que llevemos, ¿vale? En el tren. Bueno, de cualquier manera se hace la votación y esa votación consiste en que entre todos los jugadores hagamos un poco lo de hombres lobos de Castro Negro, decidir quién es el jugador al que quieren echar. Generalmente se intenta echar al saboteador, porque el saboteador lo que quiere es que el tren corra mucho para que se choque con París, y en general los jugadores no deben chocar con París, ¿vale? Digo en general porque hay un jugador, creo, si no dos, puede ser, dos personajes, es que no me acuerdo ahora mismo, pero hay un rol por lo menos más, además del saboteador, que lo que quiere es que el tren se choque. Entonces ahí llega el troleillo, el no sabe exactamente qué es lo que está pasando, y veréis en la ronda, o sea, ahora cuando os explique cómo funciona el movimiento del tren cara a qué es lo que hace que suba o baje la velocidad, pues entenderéis que no es tan fácil deducir quién es el saboteador, porque puede ser que simplemente te hayan tocado cartas malas y entonces alguien decida que tú eres el saboteador sin serlo y te echen. Si te echan, pues tu personaje ha palmado. Lo que pasa es que puede ser que si el tren se detiene, tu personaje, por cómo es tu personaje, pues tenga aún así la victoria. Puede pasar, ¿vale? No va a ser fácil, pero puede pasar. Bueno, momento de echar a gente. Se hace la votación, podéis, yo qué sé, dura 5 minutos de votación. Decidís de echarla, de debate, a ver quién pensáis que es el jugador al que hay que echar. Lógicamente el saboteador también intentará meter puya ahí, porque nadie sabe qué es el saboteador. Y bueno, estas son sencillamente las casillas. Entonces, ¿cómo funciona la mecánica del juego? Pues la mecánica del juego es muy sencilla. El jugador que tiene el token de jugador inicial robará 3 cartas. Vaya, he robado 4. Robará 3 cartas. De esas 3 cartas las mirará. Y aquí, en la zona inferior derecha, mira, justo han salido las 3 iguales, pero en la zona inferior, esto es parte del troleo, ¿vale? En la zona inferior derecha nos pone una velocidad. Tendrá que descartar una y pasar este mazo de cartas. Lógicamente esto solo lo está viendo el jugador que tiene este token, ¿vale? Con lo cual solamente él ha visto las 3 cartas. Pasa el token de jugador activo al siguiente jugador. Y las 2 cartas estas se las pasa a ese jugador. Entonces este jugador las mira, decide cuál no quiere y las descarta. Y la que queda se juega. De manera que en este caso, si nos pone un más 30, pues la flechita tendría que subir una casilla. Si pusiese un menos 30, bajaríamos una casilla. Hay cartas que te hacen subir a 180 directamente, hay cartas que te bajan a 30, hay cartas que te suben 60, con lo cual sería subir 2 casillas, y hay cartas que te bajan 60, con lo cual bajarías 2 casillas. Y hay cartas que te dejan elegir, con lo cual es el jugador que está haciendo uso de la carta el que decide cuál de las 2 opciones quiere elegir, ¿vale? En el momento en el que se juega la carta, se ajusta la velocidad. Esto estaba a 120 porque estamos en momento inicial. Sube 30, luego sube a 150. Quiere decir que el tren se activa con 5 casillas, con una velocidad de 150. Pues ahí termina el movimiento en el tren. Si esto fuese colina y estuviese a 180 y el morro del tren estuviese en la zona de colina, récord de velocidad partido. Que estamos en túnel, da igual que esté el morro o la parte trasera. Al final de ese movimiento del tren, pues el jugador que ha movido al tren decidirá si quiere coger el token de permiso de viajar. Y
En los puentes lo mismo, el frontal, si está pisando la zona del puente, pues en ese momento puede someter al resto de jugadores. Pues quiero hacer una votación para echar a alguien del tren porque no me fío, y entonces se hace la votación, el resto de gente no se puede oponer. Sí que pueden usar cartas de intervención para modificar de algún modo esas votaciones. Y bueno, pues básicamente el juego va continuando hasta que ocurran dos cosas. O bien que el tren llegue a París y por lo tanto, básicamente es la última casilla, ¿vale? En el momento en el que el tren coja la última casilla, final de partida, y el saboteador, independientemente de que lo hayáis tirado por la borda, pues básicamente habrá ganado, porque su objetivo era que el tren explotase, no sobrevivir. Pero imaginemos que el tren, o sea, que el mazo de robo se ha gastado 100%, entonces el tren lógicamente no consigue llegar a París, entonces el sabotador automáticamente ha perdido y el resto de jugadores tendrán que mirar su segunda misión, o en caso de que tengan un permiso de viaje, ese permiso de viaje. Y así funciona este juego. Es un juego con mucho salseíto, de seguramente reírse mucho. Digo seguramente porque yo lo he probado en cámara y me lo he pasado bien. Con gente en físico, viéndole las caras, viendo un poco los gestos y demás, pues creo que puede molar un montón. Y es difícil saber quién es el jugador que va a ser el saboteador, porque esas tres cartas que está robando son muy poquitas, y a lo mejor te pasa como en este caso, que han tocado tres iguales, o ahora han tocado dos, una de 180 y dos de subir a 30. Con lo cual, es difícil. Fuera parte de que a lo mejor en el momento de la votación, sí, un jugador ha estado pasando muchas cartas de 180 a otro, y ese otro le dice al resto del grupo, oye, que este jugador ha pasado muchas de 180, pero ¿a quién vais a creer? Bueno, y el que ha pasado cartas de 180 dice, no, yo no he pasado cartas de 180, eso las has elegido tú porque has querido. ¿A quién creéis? ¿Al segundo o al primero? Bueno, pues de eso va el juego. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios. Y si os ha hecho un poco de gracia, pues os recuerdo, el domingo tenemos partida. Si queréis apuntaros a la partida, es el momento de pedirlo. Todavía hay hueco aparente. Hasta que estén los espacios cerrados de jugadores, pues seguiré admitiendo gente. Es un juego que admite hasta 8 personas. Y bueno, es el típico juego que contra más gente, pues más troleo y probablemente más se líe. Así que, lo dicho, nos vemos el próximo día. ¡Buen camino!